Hola, hoy os vamos a hablar un poquito sobre cómo trabajar con iconos y empezaremos antes que nada con la historia de los iconos que utiliza Apple en sus sistemas operativos. En su primer sistema operativo orientado a objetos con iconos, ventanas, etcétera, que fue macOS 6, Apple usaba unos iconos en blanco y negro que estaban formados por una serie de puntos situados en una cuadrícula. Este tipo de formación, de creación de iconos, no varió mucho durante las siguientes versiones de macOS, ni en macOS 7, ni en macOS 8, ni en macOS 9. Podíamos ver estos iconos, simplemente que ya estos iconos pasaron a ser en color. La situación cambió mucho en cuanto llegó macOS X. En macOS X los iconos cambiaron a ser pequeñas imágenes o grandes imágenes en algunos casos, mucho más elaboradas, basadas en archivos con transparencias, archivos con capacidad de color 32 bits, etc. Vamos a poner un ejemplo claro de iconos en macOS X. Aquí tenemos, por ejemplo, la carpeta de aplicaciones, donde podemos ver los iconos en todo su esplendor. Primera pregunta: ¿cómo cambiar el tamaño de los iconos tanto en el escritorio o en cualquiera de las carpetas? Pues es muy sencillo. Lo primero que pediremos será la información de esa carpeta o del escritorio, que es comando J. Veremos que nos aparecerá una ventana y tenemos aquí las diferentes opciones. Abrir siempre en visualización como iconos, y aquí en este caso es el tamaño como iconos. Si movemos el deslizador, veremos que podemos variar el tamaño de los iconos. Esta es la operación más sencilla que podemos realizar con los iconos en macOS X. Muchos nuevos usuarios también tienen la intención de personalizar los iconos que vienen incluidos en las carpetas que crean ellos o en cualquier aplicación. ¿Cómo realizar esta tarea? Bueno, pues realmente es muy sencillo. Vamos a cerrar ventanas y vamos a crear una carpeta nueva. Aquí tenemos nuestra nueva carpeta y le queremos cambiar el icono. ¿Cómo le cambiamos el icono? Bueno, pues pedimos la información de la carpeta, comando I. Tendremos aquí la información de la carpeta y vamos a pedir, por ejemplo, la información de otro icono que tenemos aquí. Pedimos la información y ahora vamos a realizar un copiado y pegado de iconos. Seleccionamos el icono que tenemos aquí, le decimos comando C, copiar, seleccionamos el icono de la carpeta que hemos creado y le decimos comando V, pegar. Automáticamente veremos cómo el icono ha pasado del icono que teníamos seleccionado a el icono de la carpeta nueva que hemos creado, y la carpeta se comportará como una carpeta normal, pero con el icono nuevo. ¿Qué ocurre si queremos retirar el icono de esa carpeta? Solo tenemos que volver a la carpeta, seleccionamos el icono y le damos a la tecla borrar y automáticamente volverá a la carpeta que teníamos. Podemos hacer comando Z y recuperar el icono que teníamos. ¿Cómo podemos copiar este icono si no tenemos el icono original en otra carpeta nueva? Pues solo tenemos que seleccionar el icono, darle a comando C, copiar, y en una carpeta nueva podremos pegar ese nuevo icono. Muchos usuarios también están interesados en extraer iconos por ejemplo, de otras aplicaciones, o sobre todo extraerlos para poder editarlos posteriormente en una aplicación gráfica. Generalmente los iconos vienen incluidos en los programas dentro de el contenido del paquete, que podemos extraer haciendo control clic alternativo. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo con iChat. Abrimos la ventana, tenemos aquí iChat, mostramos contenido del paquete, miramos los contenidos en Resources y aquí tendremos un montón de archivos, y entre ellos tenemos iChat ICNS. Esto es un archivo de iconos. Si abrimos este archivo, vista previa nos mostrará el icono con todas sus opciones.
y todos sus tamaños. Es importante recordar que a partir de Leopard algunas de las aplicaciones incluyen iconos a tamaño de 512 por 512, mientras que lo habitual es trabajar con iconos de tamaño 128 por 128, que es lo que normalmente admite el sistema. Pero en Leopard estas nuevas aplicaciones permiten iconos a 256 por 256 y 512 por 512. ¿Cómo extraemos, por ejemplo, el icono de una aplicación? Bueno, pues tenemos un pequeño truco. Aquí, por ejemplo, tenemos un archivo de iconos extraído y la carpeta de aplicaciones. Vamos a utilizar un widget que se llama Photodrop. Photodrop es un widget que nos permite realizar ciertas tareas con imágenes, pero también nos permite jugar con los iconos. Si seleccionamos el icono, por ejemplo el de chat, y invocamos Photodrop a través de Dashboard, podremos arrastrar la aplicación o un archivo ICNS sobre Photodrop y automáticamente nos colocará el icono aquí situado con su canal alfa, etcétera, etcétera, para que luego nosotros le damos a Done y podemos copiarlo al portapapeles para llevarlo a una aplicación gráfica o guardarlo en el escritorio, y a partir de ese momento tendremos un archivo que en este caso es un PNG, que será nuestro icono de la aplicación perfecto, que luego podremos abrir con cualquier programa de edición gráfica para poder modificarlo o hacerlo más grande, más pequeño, cambiarle los colores, etc. Estas han sido unas nociones básicas para trabajar con iconos.